es un médico especialista en cirugía general, con muchos años de experiencia y que conoce nuestro país porque ha trabajado no solamente en la costa, sino en la sierra de nuestro país y ha salvado muchas vidas humanas. El doctor Petro Shevchuk trabaja en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa y también en la clínica Javier Prado y en otras instituciones que requieren de su servicio. También contamos con la presencia del doctor José Apaza. El doctor José Apaza también es un destacado médico, especialista en cirugía general, con años de experiencia, que también trabaja en el Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa y también en la práctica privada. Ellos están dejando de lado su tiempo porque también están poniendo su granito de arena en poder compartir sus minutos de tiempo para poder explicar temas muy importantes. Este ciclo de charlas que lo venimos realizando ya desde hace 3 o 4 meses atrás, vamos a tocar un tema específico que es relacionado al tema de la peritonitis. En cuanto al tema de la peritonitis, voy a dejar en uso de la palabra al doctor Petro Shevchuk para que él nos diga qué es la peritonitis. Buenas noches con todos. Cuando uno escucha cualquier término médico que termina con itis, por ejemplo, gastritis, apendicitis, colicistitis, etc. Itis significa inflamación. En nuestro cuerpo humano tenemos varias cavidades. Por ejemplo, dentro de la barriga se llama cavidad peritoneal. Dentro del tórax, donde están ubicados pulmones y corazón, se llama cavidad pleural o cavidad torácica. Dentro de la cabeza tenemos otra cavidad donde está ubicado nuestro cerebro, se llama cavidad craneal. Varias cavidades. Peritonitis es al respecto de inflamación de cavidad peritoneal dentro de la barriga. Tenemos una vestimenta interna ahí con los órganos internos ahí, que ustedes ya conocen, intestinos, intestino delgado, grueso, estómago, hígado, vesícula biliar, otros órganos. Y cuando por alguna razón esa cavidad se inflama, ese proceso se llama peritonitis. Peritonitis puede ser local, difusa o generalizada. Peritonitis puede tener varias causas, de las cuales vamos a hablar y el doctor José Apaza más adelante va a mencionar cuáles son las causas de peritonitis. Pero en general hablando, peritonitis es un proceso inflamatorio de cavidad peritoneal y es una enfermedad potencialmente mortal en caso de no abordarla oportunamente, adecuadamente y correctamente. Y en su mayoría, peritonitis debe ser tratado quirúrgicamente. Hay algunas peritonitis de carácter especial que no requieren intervención quirúrgica, sino tratamiento médico solamente, pero la mayoría de peritonitis son de origen quirúrgico y hay que operarlos. Así que cualquier persona, si tiene dolor de la barriga, nuestra recomendación sería acudir a un hospital, un consultorio, una clínica, cualquier centro médico y solicitar evaluación por el cirujano. El cirujano sabe qué tiene que hacer, va a determinar es o no es peritonitis y qué tratamiento sería para ese tipo de peritonitis. Bueno, también vamos a dar la oportunidad al doctor José Apaza para que nos diga cuáles son las causas de la peritonitis. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación, doctor Pablo Ramírez. La peritonitis tiene múltiples causas. Básicamente, esa inflamación del peritoneo lo producen los líquidos que están en el espacio peritoneal.
Usualmente el espacio peritoneal o el espacio donde están las vísceras en el intestino están cubiertos por un líquido transparente que se llama líquido peritoneal, que es un líquido en teoría estéril, sin gérmenes, y es ahí donde nuestros intestinos nadan y eso es su hábitat normal. Pero usualmente, por X razones, ese líquido sale de la normalidad cuando, por ejemplo, en ese líquido, en ese espacio peritoneal de la barriga, aparece pus, aparece sangre, aparece bilis o aparece algún otro tipo de fluido, de repente contenido intestinal mismo. Entonces, todos esos líquidos que no es usualmente su lugar van a generar una inflamación del peritoneo y eso se llama peritonitis. La causa más frecuente de peritonitis en el medio son las apendicitis. Eso ya lo sabemos. Una apendicitis debe tratarse en las primeras 24 horas, cuando el paciente de repente se automedica, vive lejos de un centro médico o, por ejemplo, viven en la selva donde no hay médicos que lo puedan ver, hacen su tratamiento casero, pero ese proceso apendicular sigue avanzando y ese apéndice que está gangrenándose, que está pudriéndose, se revienta y bota toda la pus a toda la barriga y se genera una peritonitis, se llama peritonitis difusa. Y como dijo el doctor Petro, una peritonitis conlleva o va a generar o va a poner en riesgo la vida del paciente, pues de ahí la infección se va a todo el cuerpo, se generaliza y eso se llama sepsis. Y el paciente puede morir por eso, ¿no? Otra causa de peritonitis, por ejemplo, son las colecistitis agudas, esas vesículas inflamadas que tienen cálculos y que a veces no se tratan, toman remedios caseros, pero al final eso no sirve y al final esa vesícula se inflama, se gangrena, se revienta y lo que bota la barriga es pus y bilis. Y esa peritonitis también pone en riesgo la vida de las personas. Otro tipo de peritonitis, usualmente en accidentes, cuando se rompe el intestino, o por ejemplo, en personas que se automedican con medicamentos, por ejemplo, tipo antiinflamatorios, y de repente también son personas que toman algún tipo, tienen mucho estrés o toman alcohol, pueden generar que el estómago tenga una úlcera y se rompa. Y cuando eso se rompe o se perfora, todo el contenido del estómago va a esa cavidad peritoneal y también genera una peritonitis. En términos generales, cuando un paciente tiene una peritonitis, debe ser operado, debe ser operado. Entonces, siempre es bueno, cuando una persona tiene dolor abdominal, debe acudir siempre a un médico, debe acudir a un médico, no debe automedicarse, pues pensando que simplemente es una gastritis, un dolor simple, podría estar apareciendo una enfermedad que más adelante va a llevar a una peritonitis. Doctor Pietro, ¿cómo una persona, un paciente, se le puede diagnosticar una peritonitis, ¿no? Primero que se empieza a sentir una persona, un paciente, es el dolor abdominal. Un dolor abdominal agudo que va en aumento y conforme pasa el tiempo va de mal al peor. Luego, ese dolor está acompañado por náuseas, vómito en la mayoría de los casos, fiebre, corazón empieza a latir muy rápido, se llama taquicardia, el paciente empieza a respirar muy rápido, polipnea, taquipnea. Son signos y síntomas de inflamación generalizada ya, porque el proceso empieza, es cierto, dentro de la cavidad peritoneal, dentro de cavidad abdominal, pero los productos tóxicos se absorben por la sangre, se diseminan por todo el organismo y empieza a sufrir todo el organismo y todos los órganos absolutamente, sobre todo los órganos vitales, como corazón, cerebro, pulmones, hígado, riñones. O sea, es una enfermedad que inicialmente se inicia ahí en un punto, por ejemplo, en el apéndice, apendicitis. Si se trata a tiempo, perfecto, se lo elimina y al día siguiente el paciente ya está en la casa sin ningún problema. Pero si no lo hace, si viene dentro de 3, 5 días, una semana a un hospital, ya viene muy tarde, el proceso está bien diseminado por todo el organismo, hasta llega a falla multiorgánica y finalmente fallece.
Entonces, el síntoma, el signo más importante, principal, es dolor de la barriga. Cuando uno toca esta barriga, es un dolor muy agudo, barriga intocable. Y después de soltar la mano, después de tocar, dolor aún más todavía, como si fuera con un cuchillo bien agudo. Y luego ya conforme pasa tiempo, otros síntomas como náuseas, vómito, fiebre, etc. Pero síntoma principal y número uno es el dolor abdominal. Dolor abdominal puede ser bien localizado o bien generalizado, cuando peritonitis ya está generalizada, ya contaminó toda la cavidad abdominal. Dolor, dolor y dolor. ¿Qué análisis, qué otra cosa necesita el paciente para poderle diagnosticar? Entonces, una vez más, con ese dolor abdominal hay que acudir a un hospital, una clínica, un consultorio, un centro médico. El médico lo va a ver y va a determinar, ¿es peritonitis o no es peritonitis? En caso de si es peritonitis, ese médico lo va a derivar a un especialista en cirugía que se llama cirujano general o cirujano abdominal. ¿Qué va a hacer el cirujano? Aparte de examinarlo, evaluarlo, va a indicar una serie de análisis y exámenes, como análisis de la sangre completo, análisis de la orina completo, quizás alguna radiografía, tomografía, quizás algún otro método de estudio sofisticado hoy día para poder determinar la causa exacta, estadio de la enfermedad y después de eso, ¿qué cosa habría que hacer? ¿Qué tratamiento habría que proponer a este paciente? ¿Habría que operarlo inmediatamente? ¿Habría que prepararlo antes dándole algún tratamiento y luego operar? ¿Habría que abrir la barriga o habría que hacer una cirugía mínimamente invasiva? Dependiendo del caso, porque no todos los casos son iguales. Pero el trabajo médico que se hace es eso: laboratorio e imágenes. Dentro de imágenes son radiografía, ecografía, tomografía, resonancia, etc. Cuando ya diagnosticamos, doctora Pasa, a un paciente, ¿no? O con peritonitis, o tenemos la sospecha en algunos casos de peritonitis, ¿cuál es el tratamiento, doctor Pasa? Bien, doctor Ramírez. Cuando un paciente tiene peritonitis, y básicamente es cuando es un dolor abdominal intenso, un dolor que nunca lo tuvieron, un dolor tan fuerte que al paciente lo obliga a ir al hospital. Dice, ahora tengo que ir al hospital porque me siento mal, porque está con dolor y fiebre y no tiene apetito. El paciente se desvela, no come. Entonces, este paciente cuando llega a la emergencia, nosotros le evaluamos, examinamos, vemos que ciertamente tiene un abdomen doloroso, peritoneal, decimos los cirujanos, y que debe operar. Pero para eso nosotros lo primero que tenemos que hacer a este paciente es hidratarlo, compensarlo. Ese paciente cuando llega a la emergencia llega deshidratado. Ponemos una vía, un suero, ponemos actualmente cloruro de sodio o suero fisiológico, damos un protector gástrico porque esta paciente está sometido al estrés y entonces se le pone un protector gástrico. Y ya tenemos la causa de la apendicitis, de la peritonitis, podría ser por ejemplo una apendicitis, una inflamación de la vesícula, una colecistitis, o hasta enfermedades ginecológicas generan peritonitis. Entonces, y una vez que ya tenemos el diagnóstico, por todas las ayudas diagnósticas que comentó el doctor Petro, nosotros los cirujanos planteamos la cirugía. Entonces, para allá, eso, tenemos que ponerle un suero, colocamos antibióticos de amplio espectro, si es posible 2, a la vena, colocamos también, en la medida posible, analgésicos, hacemos estudios de sangre para ver cómo está, si hay compromiso o falla renal, si hay falla del hígado, hacemos estudios al corazón, lo que se llama riesgo quirúrgico, para ver cómo está ese corazón, vemos cómo están los electrolitos en la sangre, y con todo eso nosotros planteamos la
cirugía. Esos serían los preparativos que se hace antes de operar a un paciente. Y en estas épocas actuales también pedimos estudios de prueba rápida de COVID y también pedimos tomografía de pulmón para ver si hubiera compromiso pulmonar por COVID. Y así fuera que tuviera COVID, la peritonitis es una emergencia y nosotros los cirujanos tenemos que operar a ese paciente así tuviera otras comorbilidades. En los casos de los pacientes con peritonitis, ¿no? Generalmente lo que se hacía una laparotomía expiratoria, ¿no? Pero actualmente, de acuerdo al avance de la ciencia, se entrando a la vía laparoscópica, ¿no? De acuerdo a la probable causa, pero en este tema, ya por los mismos avances, tratamos de que los pacientes tengan la menor cantidad de incisiones, pero no significa en todos los casos. Más bien, doctor Petro, de acuerdo a su experiencia, pacientes con peritonitis, vía incisión convencional o vía incisión laparoscópica, ¿qué nos puede decir al respecto? Doctor Pablo, a cada paciente, a cada paso y a cada enfermedad su tratamiento. Por ejemplo, si viene un paciente, primer día de enfermedad, un solo día, nosotros diagnosticamos apendicitis, no complicada todavía, proceso local. ¿Qué operación yo le voy a hacer? Le abro barriga de lado a lado, grande, o quizás algo chiquitito, pequeño. Obviamente, en este caso de peritonitis localizada, hay que hacer un acceso, un corte chiquitito. Y otro paciente que ya viene dentro de 3-5 días, con una peritonitis generalizada, en mal estado general, paciente séptico, con ese corte chiquitito, con ese acceso pequeño, no voy a resolver nada dentro de su barriga, absolutamente. Ahí sí tengo que abrirlo bien, como se dice, de lado a lado, amplio, para poder resolver el problema. Hoy día existen dos principales formas de operar. Una forma antigua, vamos a llamarlo así, forma convencional, que es a través de los cortes. Corte central, corte transversa, corte oblicua en la barriga, para acceder a tal o cual órgano, a cavidad abdominal en sí, y tratar ahí el problema. Y otra forma que es una forma ya actual, moderna, a raíz del desarrollo tecnológico. Tecnología ha llegado felizmente a este país y tecnología nos está ayudando mucho. Esa forma se llama forma mínimamente invasiva, en particular cirugía laparoscópica. Hay otra forma también, cirugía robótica en el mundo hablando. No tenemos todavía en Perú cirugía robótica, pero sí, cirugía laparoscópica sí. ¿Qué significa cirugía laparoscópica? Acceso o accesos mínimos, pequeñitos, a través de 1, 2, 3 o 4 cortes chiquititos, se entra a la cavidad abdominal, se coloca una cámara de video ahí y se explora toda la cavidad abdominal. ¿Cuál es la causa? Por ejemplo, apendicitis o perforación de úlcera de estómago. Y de acuerdo de eso, se trata esa enfermedad a través de esos pequeños cortes, traduciendo instrumentos especiales, no instrumentos convencionales, y se trata esa enfermedad. De tal manera que al terminar la operación, el paciente no tiene un corte grande, como se dice, de lado a lado, en cualquier de las direcciones, sino uno o varios cortes chiquititos, pequeños, de medio centímetro a 1 centímetro, 1.5 centímetros de largo, resolviendo problema interno. Entonces, dos formas de operar. Forma convencional, a través del corte, más largo o más pequeño, y forma actual, tecnológica, moderna, que es forma laparoscópica. En la calle la gente dice operar con láser.
Esa expresión no es tan correcta, no estamos trabajando con láser en ese caso particular, sino laparoscópica. Láparo significa barriga en sí, y scopía significa mirar. Yo miro la barriga por dentro a través de los medios e instrumentos modernos tecnológicos que me permiten, sin hacer un corte grande en la barriga, entrar a esta barriga adentro y ver todo lo que está pasando por dentro, detectar el problema y darle solución. Una vez que el paciente se ha operado, hablamos de una peritonitis generalizada. ¿Cómo es el manejo postoperatorio de estos pacientes, doctor José Paz? Bien, estos pacientes usualmente, después de que han sido operados, se les sigue dando antibióticos endovenosos, usualmente 2 antibióticos. Se les sigue dando protector gástrico, se les sigue hidratando al paciente y progresivamente, de acuerdo al grado de peritonitis que tuvieron, se les empieza a probar la tolerancia oral. Primer día de repente líquidos claros, segundo día ya líquidos de consistencia un poco más espesa, tercer, cuarto día de repente ya alimento sólido, dependiendo del grado de la peritonitis que tuvieron. Es progresivo. También hay veces se les deja unos drenes en el abdomen porque a pesar que se hizo el lavado abdominal a causa de la peritonitis, puede todavía volverse a formar abscesos dentro de la barriga, o sea, pozos o espacios con pus dentro de la barriga, lo que llaman del chupo, ¿no? Los chupos intraabdominales. Entonces, usualmente se deja un jevecito, un dren dentro de la barriga que sale por un corte pequeñito hacia fuera del abdomen, que funciona como su término le dice, dren, drena el líquido que de repente por ahí aún quiera estar formándose con pus. Ese líquido sale, nosotros los cirujanos vemos cada día qué color, qué característica, y de acuerdo a eso vemos cómo está evolucionando ese paciente por dentro. Y usualmente al tercer, cuarto día ya se retira ese dren. Al segundo, tercer día el paciente está comiendo. Al cuarto día, es importante también aclarar que este paciente usualmente se les pide que rápidamente deambulen, caminen al día siguiente. Eso va a hacer de que ese intestino que quedó paralizado a causa de la peritonitis despierte, se mueva, y eso va a hacer de que pueda restituirse su tránsito intestinal. Usualmente el paciente al tercer, cuarto día ya está comiendo una dieta blanda y usualmente al quinto, sexto día, dependiendo del caso, el paciente come, hace deposición, toma sus pastillas, está afebril y por ende el paciente está en condiciones de alta. Bueno, está claro que un paciente con diagnóstico de peritonitis es una emergencia. Ahora, en estos tiempos de COVID, ¿no? ¿Cómo es el postoperatorio de los pacientes o los riesgos? Aumenta los riesgos de los pacientes que tienen COVID, pero como tienen una peritonitis, de todas maneras, tiene que ser operado ese paciente. ¿Cómo es su pronóstico de ese paciente? ¿Qué complicaciones puede tener en base a esta experiencia de estos meses, doctor? Obviamente este virus nos trajo nuevos problemas, nuevos desafíos y nuevos conocimientos también, nueva experiencia también. ¿Influye o no influye? Claro que influye. Una cosa, operar una apendicitis, por ejemplo, sin coronavirus, y otra cosa, operar el mismo apendicitis en otro paciente que sí ya tiene al mismo tiempo neumonía por coronavirus. Son dos patologías, dos pacientes, aparentemente con una sola enfermedad igual, interna, abdominal, apendicitis, muy diferentes. Primer paciente es sin coronavirus, que llegó a tiempo oportuno, ha sido operado oportunamente, se ha resuelto su problema correctamente
va a evolucionar muy rápidamente, generalmente sin mayores complicaciones, y va a ir a la casa rápido, quizás 1, 2, 3 días y es todo. Y otro paciente que tiene también apendicitis, pero al mismo tiempo tiene neumonía por COVID-19, ya es otro paciente, otra enfermedad, otro problema y otra magnitud del problema sobre todo. Este paciente ya es un paciente de otro tipo, mucho más grave, mucho más complejo, mucho más complicado, y su pronóstico ya no será como otro paciente que 1, 2, 3 días y ya está en la casa. Este paciente con neumonía por COVID y apendicitis, porque sí también hay que operar, tiene que ser intubado, la máquina tiene que respirar por él durante el acto quirúrgico, que también influye, también es otro riesgo. Va a salir de esta operación con aún más riesgo y va a sufrir aún más. Y tiempo postoperatorio se va a prolongar significativamente. Así que, de tal manera que si primer paciente que no tiene coronavirus y llega en forma oportuna con mismo apendicitis, 1, 2, máximo 3 días ya está en la casa recuperándose. Segundo paciente con mismo apendicitis, pero con neumonía también asociada, va a estar un tiempo indeterminado, 7 días, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas hospitalizado. Más probable va a requerir UCI, intubación, ventilación mecánica, y su pronóstico por encima va a ser bastante reservado y quizás hasta pronóstico mortal, porque la gente muere, la gente muere. Obviamente, este virus ha cambiado a todo y a todos. Es otra realidad, otra perspectiva, otro manejo, otras enfermedades, otros desafíos y otros resultados también. Y no solamente en el tiempo de enfermedad. Cuando termina esta enfermedad y el paciente supera finalmente tanto peritonitis por apendicitis y neumonía por virus, coronavirus, puede tener secuelas de diferentes tipos, como cicatriz interna dentro de los pulmones, que se llama fibrosis pulmonar, como alteración de ritmo de corazón, que se llama arritmia, infarto del miocardio, trombosis en el cerebro y otras complicaciones que son potencialmente mortales. Así que este virus nos trajo bastante problemas, doctor Pablo. Poco a poco estamos conociendo esa enfermedad cada día más y hay que reconocer que sí, mucha gente ya se ha muerto a raíz de este virus, solamente a raíz de este virus. Pero cuando hay asociación de este virus con cualquier problema quirúrgico, que es de peritonitis, que es el tema del día de hoy, ahí el problema ya es doble y quizás hasta triple, con pronóstico reservado para el paciente. Sabemos, y las estadísticas, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel mundial, la mayoría de los pacientes que han fallecido por COVID-19 son los pacientes mayores de 60 años, son los pacientes con diabetes, son los pacientes hipertensos, son los pacientes con cánceres o que su defensa esté disminuida. Doctor José Apasa, si nos llega a la emergencia un paciente con diabetes y sospechamos que pueda tener una peritonitis, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, si es un paciente que tiene comorbilidades, en este caso una diabetes, y aparte de eso tiene una peritonitis, nosotros los cirujanos con mayor razón tenemos que resolver lo más pronto posible esta patología en este paciente, puesto que con todos los diagnósticos que tiene, el pronóstico es cada vez más reservado, es reservado. Sobre todo los diabéticos son personas que a veces no tienen dolor, no tienen mucha sintomatología, puesto que sus defensas también están bajas. Y entonces a veces no se dan cuenta de la enfermedad que tienen y cuando llegan al hospital ya están en un estadio avanzado, decimos, ya con una infección a veces generalizada.
entonces tenemos que estar inmediatamente hidratándolo, dándole antibióticos y obviamente sacando los cirujanos, entrando al abdomen y sacando eso que le está haciendo daño. Es un problema vesicular, sacar, es un problema penicular, sacarlo. Limpiar ese abdomen de toda la infección que tuvo ahí, nuevamente dejarlo drenes, cerrar ese abdomen y mandarlo a tratamiento antibiótico. Muchas veces estos pacientes terminan en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, en donde reciben un tratamiento estricto, un balance estricto, y muchos de esos pacientes requieren a veces volverse a operar en esos casos. Por eso es muy importante, y lo recalco nuevamente, si una persona tiene síntomas, tiene un dolor que es un poco diferente al que siempre tenía, acuda al médico, no se automedique, no se automedique. Antes de pasar a las preguntas que pueden hacer, vayan alistando sus preguntas, por favor. Doctor Petro, una paciente está gestando, ¿no? Pero por algún motivo comenzó con su dolor, con su cuadro de apendicitis aguda. El paciente no logró o confundió ese dolor con algo relacionado a su gestación y lleva con un cuadro de peritonitis y está gestando. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en esos casos? Una gestante y peritonitis. Problema doble, porque ya no es una sola persona, sino ya son dos. Y son personas bastante delicadas. Una mujer por ser gestante y su feto dentro de ella por ser feto. Pero tiene peritonitis. Tiene el mismo apendicitis o vesícula se le inflamó, colecistitis o cualquier otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar. Y si hay que operar, hay que operar. Y la mayoría de los casos, ya hemos hablado que peritonitis tiene las causas que son netamente quirúrgicas, sí hay que operar. Entonces, ¿embarazo es contraindicación para una operación o no? No, no es una contraindicación. ¿Embarazo es contraindicación para una cirugía mínimamente invasiva, cirugía laparoscópica o no? Hoy día ya no está contraindicado en mujeres embarazadas cirugía laparoscópica. Antes, al inicio, cuando recién ese tipo de tecnología llegó, entonces había algunos trimestres donde decían que sí, se puede operar y otros trimestres que no, que es peligroso. Hoy día ya no hay esa distinción y en cualquier término de embarazo sí se puede hacer cirugía laparoscópica. Lo único, hay que llegar a un lugar correcto. Para eso hay hospitales, para eso hay clínicas y para eso hay especialistas. Se opera, se resuelve el problema, se le da manejo integral, se la opera y se le trata no solamente cirujano, sino otros especialistas también, médicos internistas, cardiólogos, endocrinólogos, si es necesario, ginecólogos, obstetras, monitoreo de la mujer, monitoreo del feto, de tal manera para que al final de todo ese proceso, la mujer recibe una atención altamente especializada, profesional, resuelve el problema y se salva su propia vida y la vida de su bebé que está dentro de ella y regresa al entorno de su familia. Entonces, mujeres embarazadas hoy día que tienen problemas peritoneales, inflamatorios, infecciosos, sí se opera también. Pero también hay que saber, porque a veces una mujer tiene dolor abdominal, piensa que tiene peritonitis y en realidad no es peritonitis. ¿Qué hay que hacer en este caso? Una vez más, cualquier dolor abdominal hay que acudir a cualquier centro médico y solicitar evaluación por un médico y de preferencia por un cirujano, porque solamente cirujano, como nadie más, puede determinar las características, particularidades y manejo correcto de esa tal o cual peritonitis. Gracias a todos ustedes por su tiempo, por su atención. Y una vez más recalcar que el tiempo
en caso de peritonitis es oro. Es oro verdadero. En la mayoría de los casos ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pero el tiempo es oro. El tiempo es dinero también. Porque si yo no tengo seguro hoy día y tengo peritonitis de un solo día de evolución, voy al hospital, me opero, mañana voy a la casa y me cuesta 1,000 soles solamente. Y si yo no lo hago hoy día, si no voy dentro de 3 días, 5 días, y estos días yo estaba tomando algo, algún medicamento, porque alguien me ha aconsejado, me ha recomendado, me ha dicho, yo fui a la farmacia, etcétera, demoré, he hecho complicar mi propia enfermedad. Pasó 5 días, recién llego al hospital, en mal estado, cirujano me opera, y después de operación estoy hospitalizado 2 semanas, salgo y mi cuenta ya no está 1,000 soles, sino 20,000 soles. Por eso yo digo que tiempo es oro y tiempo es dinero. ¿A qué voy? Y una vez más, cualquier dolor abdominal, sobre todo dolor agudo y muy fuerte, inmediatamente acuden a un hospital, a un consultorio, a una clínica, a un centro médico, donde hay médico, de preferencia cirujano, para que los evalúe y determine qué cosa es y qué habría que hacer. Y con eso van a salvar su salud, su vida, sus familias y su dinero. Gracias a ustedes. Bueno, les habla el doctor José Apasa. Les agradezco. Concluyo aconsejando o diciéndoles que no se automediquen nuevamente. Si tuvieran algún dolor que es diferente al que tienen habitual, vayan al médico. O cualquier personal de salud, pregunten, ¿qué es este dolor? ¿Qué puede ser? La persona de salud que está capacitada podrá diagnosticar, y si por ahí no puede diagnosticar ese personal de salud, pero tiene sospecha que esto no es normal, es algo que está mal en el paciente, refiéralo. Refiéralo al médico general o idealmente al cirujano para que lo vea y podamos pronto darle un tratamiento a este paciente, como dice el doctor Petro. El tiempo va en favor, en contra, cuando tiene el paciente una peritonitis. El tiempo, cuanto más tiempo va, cada vez se ensombrece su pronóstico. Así que eso es lo más importante. No se automediquen y cuanto más pronto que sea visto por un médico y operado. En el caso que estamos viendo, es una apendicitis perforada, ¿no? Es la causa de esta peritonitis difusa, porque ustedes ven que la pus, todo el contenido, inclusive ahí ven un fecalito, lo que tienen con las pinzas que se están agarrando, es un fecalito, es un trocito de heces, ¿no? Entonces, este es el caso de una peritonitis difusa por una apendicitis complicada. Ustedes pueden ver claramente en estas imágenes si este paciente se hubiera operado antes. Acá ya es un caso complicado y es por eso que el doctor Pietro, el doctor Apasa les ha recordado, y yo vuelvo a recordarle, lo fundamental es el diagnóstico temprano. En este caso concreto del video, una apendicitis complicada. En lo que ustedes están viendo, aparte de los restos del líquido, de la pus, del caprolito que está en la cavidad abdominal, se está trabajando y liberando el apéndice, ¿no?, del epiplon, porque nuestro organismo se defiende, ¿no?, y el epiplon juega un papel protector, tratando de que esa infección
se difunda lo menos posible, pero en este caso pues sí se ha difundido, ¿no? Y vemos que se está liberando el apéndice hasta la base, ¿no? Para poderlo traer. Y vemos ahí que este apéndice se ha perforado, ¿no? En su tercio proximal. Se está trabajando con las pinzas que se utiliza en la cirugía laparoscópica, ¿no? Cada vez que la ciencia va progresando, tenemos mayor diversificación en cuanto a los instrumentos, pero es fundamental el diagnóstico temprano, porque si nosotros diagnosticamos en forma temprana una apendicitis, los pacientes salen de alta casi a las 12 horas o 24 horas y están ya comiendo, claro, con una dieta líquida y después se va ampliando. Acá en la operación vemos que a través de las pinzas, estoy tratando de utilizar un lenguaje sencillo, porque si utilizo el lenguaje técnico, sé que el auditorio, sé que las personas que nos están escuchando es de diferentes profesiones, de diferentes oficios. Lo fundamental en esta operación es extraer el apéndice, ¿no? De su base. Como les recuerdo, el apéndice pues se ubica en el ciego, ¿no? En el inicio del intestino grueso, donde termina el intestino delgado y comienza el intestino grueso, esa parte se llama el ciego, ¿no? Y ahí se ubica el apéndice, que puede estar ubicado hacia adelante, hacia atrás, y el apéndice tiene diferentes tamaños, ¿no? A veces es difícil en cuanto los pacientes, el apéndice se ubica retrocecal, ¿no? Ahí la clínica es un poco más difícil y también en algunos casos en el acto operatorio encontramos dificultades en este tipo de pacientes. Acá vemos que se está introduciendo ya el apéndice, una bolsa. Esa bolsa se va a extraer hacia afuera a través de las pequeñas incisiones que se ha hecho en la piel para entrar a cavidad, ¿no? Vemos que es un paciente pues con una peritonitis difusa. Ustedes pueden diferenciar ahí y ver en el video. Claro, ahora ya esa partecita es la base, el muñón que nosotros le llamamos, y en este caso, como ha sido una apendicitis complicada, se le está haciendo una jareta, o como también se llama, bolsa de tabaco. Los pacientes con peritonitis son pacientes que van a estar más tiempo en el hospital, ¿no? Son pacientes que van a gastar mucho más, van a necesitar antibióticos, hidratarlos. Algunos de estos casos pacientes llegan a UCI. Entonces, lo fundamental de esta exposición es si usted tiene un dolor en el abdomen, ¿no? Y ese dolor, bueno, en primera intención la mayoría va a la botica, compra su analgésico, ¿no? Buscapina, Pridan, cualquiera de los analgésicos, y el dolor persiste, ya no insiste en tomar más medicamentos, vaya inmediatamente al centro de salud o hospital más cercano. Es fundamental que el médico, especialmente el cirujano, le toque el abdomen. El tocar el abdomen nos da las características, cómo está ese abdomen y lo que nosotros podemos
hacer un diagnóstico presuntivo que lo corroboramos en algunos casos con los análisis o con la radiografía o con la tomografía. Pero para nosotros los cirujanos, tocar el abdomen es fundamental. Inclusive tocando el abdomen tenemos el diagnóstico del paciente y los análisis, los otros son complementarios como para que el paciente pueda entrar a sala de operaciones. Hay muchos temas que tratar, pero hoy día, pues, el grupo de cirujanos, porque mi especialidad también es cirugía general, hemos querido poner nuestro granito de arena. Agradecer, Juan, a todo el equipo, ¿no? También un caluroso saludo al colectivo de enfermería, a todos los profesionales y también, ustedes saben que ahora con mayor razón que estamos en el primer frente de batalla, es un equipo que trabajamos en salud, desde lo que hacen la limpieza, las técnicas, las enfermeras, los médicos en sus diferentes especialidades, los personales que están de vigilancia, o sea, todos somos un equipo que estamos para ayudar, para salvar vidas, ¿no? Y considero, y es por eso que domingo a domingo u otros días estamos saliendo para, con un lenguaje sencillo, dar parte de nuestros conocimientos, pero lo fundamental es prevenir algunas enfermedades y prevenir las complicaciones también de estas. Podemos Perú.